el mundo de los videojuegos es enorme, lleno de diversión, luz, momentos increíbles. Este 2025 hemos tenido un año plagado de sorpresas, juegos memorables y en el tiempo. Pero dentro de todos esos nombres, una persona que siempre destaca como uno de los grandes creadores de historias en el mundo de los videojuegos, que este año hemos podido ver en dos facetas suyas, como director de una segunda parte de uno de sus juegos y ausente en uno de sus grandes trabajos. Se trata de Hideo Kojima. Y en el día de hoy no vamos a hablar ni de su obsesión por los pies ni por nada del estilo, vamos a hablar de este pedazo de libro. En el día de hoy vamos a hablar de los secretos de Shadow Moses, el último libro de mi gran Adrián Suárez Mourinho, persona que se ha pasado por este canal a hablarnos de esta saga de libros que se está dando últimamente. Ya sabemos que Adrián tiene 15 libros y ha escrito de muchos videojuegos, pero de esta pequeña colección llamada Los Secretos de, por ejemplo, tenemos el de Hyrule, el de Elden Ring, tenemos el último que es de Metal Gear. Vamos a hacer un pequeño análisis del libro, ya veréis, va a ser un poco complicado porque hablar de este libro es muy divertido y muy fácil porque Adrián te lo pone muy sencillo, pero claro, si os explico mucho estaría disipando todo el libro, así que vais a ver. Soy bienvenidos a todos en Tor, soy Eric Corbalán y bienvenidos a mi canal. Creo que para entender los secretos, la saga de Adrián de los secretos, es más fácil escucharlo a él y describir qué son los secretos, esta saga publicada por Lumber. Y son libros que a mí me gusta estructurarlos siempre en tres partes. O sea, lo principal para mí, para un libro, es cómo, cuando es un ensayo como estos, esa estructura. Los libros de secretos de todos están estructurados iguales. Tiene una primera parte en la que explico de dónde proceden los valores estéticos que tiene el juego, es decir, de dónde se inspiraron los autores, cuál es su significado, qué quieren decir. Luego una segunda parte, que al final es la que más gusta, que es cómo rearmo la narrativa y explico cronológicamente como un relato narrado toda la aventura, desde el principio hasta el final. Para poder hacer esto, por supuesto, antes tengo que explicar cuáles son los significados ocultos de los autores, porque hay muchos huecos que quedan en el guión de las narrativas que es importante poder aterrizarlos cuando se entiende qué querían decir con los valores estéticos que han usado. Y luego un último capítulo en el que hago como unas últimas pinceladas, unos últimos apuntes del viaje que he realizado, ¿no? Entonces, una vez que tengo la estructura, juego por supuesto al juego, y lo primero es, en esa primera parte, entender de dónde se han inspirado esta gente. Por ejemplo, los libros sobre... Creo que Adrián lo explica muy bien. No es un libro, Los Secretos de Shadow Moses, por ejemplo, es que este libro que estamos hablando, no es un libro de lore puro. No vas a saber toda la historia de Metal Gear. Sabe un poco de su lore, sus referencias y su orden cronológico, pero no te va a hablar exactamente del lore. Te va a hablar de su creador, de sus referencias artísticas y de historias que tengan que ver con la saga. Y en esta ocasión tenemos a una de las mentes pensantes más increíbles y más locas del mercado, como es Hideo Kojima, que últimamente lo hemos estado viendo en la faceta de Death Stranding, con Death Stranding 1 y Death Stranding 2, pero claro, si nos ponemos a pensar, su obra maestra, su obra más grande es Metal Gear. La primera parte del libro sin duda me parece la más interesante, dado que Adrián en la segunda parte del libro, donde ordena cronológicamente todos los Metal Gears, donde dando su lore y dando sus opiniones, es donde si no has jugado todos los juegos es más complicado que enteres. De hecho, el mismo propio autor te recomienda que cuando aparece un videojuego vayas a jugarlo y después vuelvas al libro. Y claro, para una persona que solo ha jugado el Rising y ha jugado el 3, el Metal Gear Solid 3, pues claro, un poco de desinformación tiene. Pero en la primera parte se centra en Hideo Kojima, su biografía, sus referencias, su relación con Konami, su separación con Konami y estos puntos claves en la historia de los videojuegos. De una persona que se ha ido perdiendo poco a poco la información, pero creo que Adrián sabe sacar bastante bien este punto de esta obra, sacar a Hideo Kojima y explicarlo de una manera muy gratificante. Cada creador de historias, ya puede ser un libro, puede ser un videojuego, puede ser un cómic, tiene sus referencias, tiene su pasado y su mentalidad a la hora de crear. El señor Hideo Kojima, sin destripar mucho el libro, tiene una gran inspiración en lo que es el formato de su familia, en lo que él vive con su padre y en lo que es el cine. Dado que el señor Hideo Kojima, cuando era muy pequeño, no era abandonado por su padre, pero pasaba mucho tiempo solo y su padre le ponía muchas películas americanas para pasar el rato y justificar que después en un futuro, cuando él llegara a casa, iban a ver esas películas juntas. Creo que este es el punto principal del libro. A partir de su ideología de el cine y de construcción de familia, ya después va evolucionando a la hora de crear Metal Gear y a la hora de otros proyectos que ha ido creando, desarrolla lo que es su manera de narrar en los videojuegos. Kojima hace que después en sus personajes en Metal Gear se vea mucho reflejado ese sentimiento de familia,
Un concepto que después en Death Stranding coge bastante, pero que no me gustaría tampoco disipar mucho porque estaría fastidiándoos todo el libro. Solo decir que creo que el Kojima se quedó sin una respuesta muy clara. Una respuesta a la situación con su padre. Yo creo que cada persona puede tener su opinión. Y para eso tenéis que descubrirlo en el libro. Sin duda el libro también explica puntos muy interesantes, como es el concepto, que es una de las primeras partes del libro, de play and game. Muchas veces ya se comenta en el mundo de los videojuegos, en muchos tipos de videojuegos, como novelas visuales, cosas así, el concepto de la cuarta pared, como un videojuego rompe la cuarta pared, pero Adrián lo lleva a un punto diferente, porque el señor Hideo Kojima es una mente brillante a la hora de esta sección de play and game. El game es el entorno, porque en realidad, según Adrián, no existe una cuarta pared. El game es como el entorno y el play es la manera de jugar. Viniendo de una mente pensante como Hideo Kojima, que en sus videojuegos tenemos conceptos tan increíbles como cambiar el mando de punto de ranura para poder derrotar a un jefe, cambiar el disco de darle la vuelta al disco, o dejar el juego 8 días ahí sin tocarlo para que el francotirador se mueva, es el concepto de play and game. Una manera de jugar con el espectador, una manera de crear una historia diferente, una manera de narrar diferente a lo convencional, haciendo que Hideo Kojima sea una de las mentes pensantes a la hora de crear videojuegos más increíbles de la historia. El libro sin duda explora puntos muy increíbles. Tampoco en este vídeo hemos hablado de sus referencias, bueno, referencias no, de su gran inspiración a la hora de hacer cine, porque el señor Hideo Kojima en un principio quería hacer cine. El hombre se metió en el mundo de los videojuegos porque no podía hacer cine, dijo, pues no puedo hacer cine, pues me pongo en el mundo de los videojuegos. Logrando a veces hacer incluso muchas escenas muy largas en los videojuegos, mucha cinemática. Incluso el propio Kojima quejándose de la potencia de las consolas, que poco a poco al paso del tiempo, porque vamos, el primer Metal Gear, uno no es ni el primero, pero estuvo en NES hasta la llegada a Play 3, imaginaros, tipo hay un salto gráfico importante, que es una cosa que también explora el libro, que es la potencia de las consolas. Nos estamos centrando mucho en la primera parte del libro. El libro se parte en 3 partes. La primera parte en Hideo Kojima, la segunda parte en Metal Gear, explicar todo el lore. Va del 400.000 antes de Cristo hasta el 2022, porque claro, en el fondo, la historia de Metal Gear es la historia de una guerra americana y todas estas cosas. Los que sabéis más de historia, pues ya podéis entender. Y los que sepáis el lore, pues lo entenderéis mejor. Y terminando con una parte de un poco más allá de Shadow Moses, como es la parte de conclusión del libro. Creo que este libro, como la mayoría de los libros de Adrián, de los Seguedos, hace que veas la manera de los creadores de los videojuegos, la manera de las historias, de verlas desde un punto de vista diferente. No es el típico libro de lore de videojuego que te lo lees a pe a pa, juegas Dark Souls y te ves un vídeo y cosas así. No, hace que pienses en el creador, hace que pienses en la historia, creando que haya momentos de debate, momentos de hablarlo, momentos de felicidad, creando momentos icónicos en la mente de los jugadores. Y yo, sin ser el más experto de Metal Gear, habiendo jugado 2 juegos, he disfrutado este libro como un maldito enano. Ha sido una experiencia increíble, sobre todo en la primera parte, descubrir una de las mentes pensantes de los mundos de los videojuegos más increíble. Así que ya sabéis, como cuando vino Adrián aquí, siempre que podáis compraros unos libros de los secretos, y sobre todo de la saga que ya tenéis, os mola, como puede ser Zelda, como puede ser Elden Ring. Creo que es una compra muy buena. Con eso dicho, vamos a dejar un poco el vídeo por aquí. Sé que me he dejado la parte Konami, sé que me he dejado la parte de lore, pero es que si me pongo a hablar de lore, o te estripo el libro, si me pongo a hablar de otras cosas, no disfrutáis. Y yo creo que la gracia es que vais a una librería, compréis el libro y lo disfrutáis. Muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy, espero que haya sido lo mejor. Es la primera vez que hablo de videojuegos en el canal, sobre todo un libro de videojuegos. Siempre me he acostumbrado a hablar de creadores de libros como pueden ser Sanderson, George R. Martin, historias que a lo mejor estoy un poco más concienciado. Claro, en el mundo de los videojuegos siempre vivo como jugador, nunca vivo como espectador así de analizar todo, no es mi faceta y además soy artista, no soy ni desarrollador ni nada por el estilo. Pero espero que os haya hecho abriros la mente y desearos que ahora queráis saber más del mundo de los videojuegos. Con eso dicho, muchas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima, disfrutar de la semana y que vaya bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.